En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo dónde vamos con la clase, ¿eh? Este cuadro sinóptico ya lo habíamos puesto anteriormente cuando empezamos a hablar acerca de la conciencia. Se los pongo ahorita porque, pues, desgraciadamente nos habíamos retrasado un poquito, habíamos tenido algunas semanas sin clase, específicamente esta clase de moral, y les agradezco la perseverancia, ¿verdad? Que volvemos a vernos en esta ocasión. Pero entonces, para entrar en el tema, vemos la división que se hace con respecto a la conciencia. Por razón del objeto, del modo de juzgar y de la firmeza del juicio, se hace la división en los tipos de conciencia que hay. Entonces, en la primera parte, la conciencia se divide en verdadera y errónea. Verdadera es cuando juzga en conformidad con el objeto, y errónea cuando juzga en desacuerdo con él. Y es muy sencillo. Si una persona ve, por decir algo, una manzana y dice esa manzana es roja, pues obviamente está juzgando en conformidad con el objeto. Si dice esa manzana es azul, pues no es en conformidad con el objeto. Obviamente hay manzanas de otros colores, ¿verdad? Pero aquí nos referimos específicamente a que lo que estamos juzgando con respecto al objeto o es verdad o es mentira, es errónea. Entonces, en la conciencia llega a suceder eso, que hay ocasiones donde lo que estamos juzgando no es correcto, es un juicio erróneo, por lo tanto es una conciencia errónea, no es de acuerdo a lo que está sucediendo. Es que fulanito le pegó a sutanito. No, espérate, nunca le pegó. Ah, bueno, está juzgando en desacuerdo con lo que sucedió en ese momento. Por eso esa conciencia sería una conciencia errónea. Hacemos a un lado todas las cuestiones de que si la vista, que si la posición en que estaba. No, no, no. Nos estamos refiriendo específicamente al objeto, a lo que sucedió, para que veamos cómo es la conciencia, ¿verdad? Porque obviamente no somos impecables, no somos perfectos y por diferentes cosas podemos llegar a equivocarnos. Pero aquí nos referimos específicamente a la conciencia. La conciencia, por el modo de juzgar, se divide en recta y falseada. La conciencia recta es cuando juzga con aplomo. Pareciera que son iguales la conciencia verdadera a la recta y la errónea a la falseada. Sin embargo, no es así. La conciencia recta es cuando actúa, como su nombre lo indica, con rectitud. No es únicamente que está apreciando de manera correcta, sino que hay un aplomo, hay una firmeza en cuanto a cómo dice las cosas, cómo las juzga, cómo las aprecia. En ese sentido hablamos de una conciencia recta. Y la conciencia falseada es la que juzga sin ese aplomo, sin esa prudencia, sin esa firmeza. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos suficientes para poder
llegar a la conclusión a la que está llegando. Por eso, esta conciencia se subdivide en conciencia relajada, estrecha, escrupulosa y perpleja. Entonces, ya la persona en base a eso, pues va a tener esos errores. La conciencia, como su nombre lo indica, se va falseando, se va equivocando, va cambiando en cuanto a la forma de juzgar las cosas, porque no es una conciencia recta. Y con respecto a la firmeza del juicio, se divide en cierta, probable y dudosa. Cierta, cuando juzga sin temor a errar. Sabe perfectamente que así sucedieron las cosas, sabe que así es esto, sabe que esta cosa es de esta manera, etcétera. Hay una conciencia cierta, no tiene temor de errar. La probable es cuando sí hay algunas cositas que le hacen dudar. A ver, pues, parece que tenemos los elementos suficientes para concluir así, pero no tengo toda la certeza, no tengo todos los elementos. Para mí es muy probable que sea de esta manera, pero no me atrevo a decir que así es absolutamente. Entonces, no tengo la certeza de la conciencia recta, perdón, de la conciencia cierta, llego nada más hasta una conciencia probable. Y la conciencia dudosa es la que no se atreve a juzgar. Pues pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Parece que sí por esto, pero también parece que no por esto otro. Entonces, no tiene elementos suficientes para poder llegar a un juicio. No puede juzgar correctamente. Entonces, así de manera general podemos decir, son las subdivisiones que hacemos o divisiones de la conciencia. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dejado como una especie de caso de conciencia? Y decíamos, son tres niños que pasan por donde se aventaron algunos volantes y en esos volantes vienen algunos dibujos sobre nuestro Señor y la Santísima Virgen. Vamos a suponer que se está anunciando sobre un congreso que va a haber, una conferencia, algo así por el estilo, y por eso vienen esos dibujos de Jesús y de la Virgen. Entonces, Hugo pasa por allí, pero Hugo, viendo que están esas imágenes o esos dibujos de nuestro Señor y de la Virgen, pues entonces él busca darle la vuelta, evadir donde están aquellos volantes, aquellos papeles, para no pisarlos. Eso es lo que hace Hugo. Pasa Paco, ve que están allí los mismos volantes tirados en la calle, en la banqueta, y entonces él, al contrario de lo que hizo Hugo, lo que hace él es buscar aquellos, busca aquellos dibujos, aquellas imágenes para específicamente pisarlas. Entonces va con ese objetivo de pisar aquellas imágenes. Y el caso de Luis, pasa él simplemente caminando sin atender a si pisa o no pisa aquellos volantes. Ese es un caso de conciencia, decimos, que nos ayuda un poquito para darnos cuenta el tipo de conciencia que tenemos. No, no es un examen minucioso a detalle para poder decir, tú tienes específicamente este tipo de conciencia. Obviamente, si queremos hacerlo más a detalle, pues pudiéramos nosotros ver otros casos de conciencia o una persona puede acudir con el sacerdote para decir, sabe que yo ante estas cosas actúo de esta manera, a mí me sucede ante este tipo de situaciones que yo obro de este modo. Y muchas veces el mismo confesor dentro de la confesión llega a decirle, sabe que eso que usted está haciendo, pues es actuar con una conciencia escrupulosa, o usted está actuando con una conciencia relajada, una conciencia laxa. Entonces, el mismo confesor puede identificar el tipo de conciencia que tiene la persona y decirle, usted es una persona escrupulosa, etcétera. Entonces ya la persona puede ver, tengo una conciencia falseada, ¿cómo le hago entonces para ir corrigiendo ese tipo de conciencia que tengo? ¿Sí? Entonces, hay ciertos medios para poder corregir la conciencia,
como vamos a ver, algunas cosas, algunos principios que tenemos que tomar en cuenta. Sobre este caso de conciencia que dijimos ahorita, de manera así muy general podemos dar la conclusión. El que dice, yo actúo como Hugo, que paso y busco evitar pisar aquellos dibujos, pues entonces sería una persona de una conciencia escrupulosa, porque obviamente aquello no pretende ser una imagen, sino simplemente un anuncio. Y entonces no es para que sea objeto de culto aquella imagen, simplemente es avisar, como decíamos, una conferencia, un congreso, lo que ustedes quieran. No es, repetimos, para que sea objeto de culto. Entonces, por eso no hay necesidad de andar evadiendo aquellos volantes para no pisarlos. De tal manera que quien lo hace así, decimos, puede ser una persona de conciencia escrupulosa. Ha habido otras ocasiones en las que yo les doy este caso de conciencia y algunas personas dicen, yo voy a levantar los volantes para que otras personas que pasen por allí no lleguen entonces a, a pisarlos tampoco. Entonces decimos, pues va muchísimo más allá todavía de una conciencia escrupulosa. Estamos prácticamente hablando de una conciencia hasta perpleja, porque la persona dice, si no los levanto, van a pecar, pero si los levanto, voy a actuar con escrúpulo, a lo mejor no está bien y no sabe ni qué hacer. Estaríamos hablando de un problema más fuerte de conciencia. Así por eso, de manera general, se puede decir, la persona que evade pisar aquellos volantes puede considerarse que es una conciencia escrupulosa. La persona que busca pisar aquellas imágenes, aquellos dibujos, ex profeso, pues una persona que tiene una conciencia relajada o laxa, que puede haber incluso pues una animadversión hacia las cosas religiosas, venir pasando por algunos traumas, algunos problemas, etcétera. Entonces, ya de esta manera podemos identificar, la persona no tiene una conciencia recta, es una conciencia falseada y en este caso estaríamos hablando de una conciencia relajada o hasta laxa. Es el problema que tendría esa persona con respecto a su conciencia. Y la persona que dice, pues yo actuaría como Luis, pasaría simplemente por allí sin detenerme a ver si estoy pisando o no estoy pisando aquellos volantes, pues es una persona de una conciencia recta, porque está juzgando que realmente aquello que está allí, como decíamos ahorita, no es para ponerse como objeto de culto, no es para brindarle ninguna veneración, sino simplemente es un anuncio, ¿verdad? Hasta allí solamente. Entonces, allí podemos ver de manera muy general las conciencias más comunes que se presentan. Conciencia recta, cuando obra correctamente la persona, conciencia laxa, cuando la persona eh, cae con facilidad en las cosas malas, en las cosas pecaminosas, sin que haya ningún reclamo de su conciencia, y la conciencia escrupulosa, cuando ve pecado donde no lo hay, o un pecado venial, lo ve como si fuera pecado mortal. La conciencia escrupulosa la podemos definir o expresar fácilmente de esta manera. Ver pecado donde no lo hay y el pecado venial, verlo como pecado mortal. Entonces, si una persona, por decir algo, eh, realiza una acción y dice, cometí un pecado, luego se acerca a confesar y el padre le dice, eso no es pecado, pues quiere decir que estamos ante una conciencia escrupulosa. O la persona y padre, mire, me duele mucho porque yo hice esto, ¿cómo se me ocurre? Si yo sé que, a ver, espérese, le dice el confesor, tranquilícese. Eso, desgraciadamente, sí es un pecado, pero no es un pecado mortal, es un pecado venial. Quizás usted, por ver cómo está apreciando eso como un pecado mortal, pero no es así, es un pecado venial. Hay ocasiones en que nos encontramos con gente, por ejemplo, que falta a misa en domingo, confiesa el pecado o incluso no lo llega a confesar
y luego dice, regañé a mis hijos y de eso se duele mucho y se reclama y por qué hago eso y soy una mala madre, un mal padre, etcétera. Y dice uno, bueno, ¿qué pasó aquí? Estás viendo más grave el regañar a tus hijos cuando tienes un deber de corregirlos que haber faltado a misa, que es un pecado mortal. Entonces, allí decimos por eso que estamos ante una conciencia falseada. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pasamos a ver con respecto a la conciencia recta y la conciencia falseada. La conciencia recta es la que juzga de la bondad o malicia de un acto con aplomo y prudencia. Ya lo decíamos nosotros ahorita, la persona no solo está juzgando rectamente, no es una conciencia verdadera nada más, sino que es una conciencia recta. La persona tiene firmeza en cuanto a lo que está apreciando. Así es, yo estoy seguro que es de esta manera. Entonces, ya se da cuenta, esto que pasó es algo malo o esto que pasó es algo bueno. Y así, la persona en base a eso, pues asume sus propias responsabilidades, ¿sí? Puede decir, yo quería hacer una obra de caridad a una persona y desgraciadamente esta persona agarró el dinero y se fue a ingerir drogas, tomar alcohol, etcétera. Yo no me imaginaba que iba a hacer eso. Yo no suponía que iba a hacer eso. Entonces, la intención que yo tuve fue buena. La obra que yo hice fue buena, independientemente de que la continuación hubiera sido mala, porque eso ya no es mío, ya no me corresponde a mí, ya le corresponde a la otra persona. Obviamente, si yo preveo que aquel hombre va a utilizar mal el dinero, pues no se lo debo dar, ¿verdad? No le debo dar esa cantidad porque yo sé que lo va a utilizar para mal. Entonces, el problema aquí es que la persona tiene que juzgar sobre su actuación, sobre el acto que ha realizado. Entonces, lo que hice fue bueno o fue malo. Yo le doy este dinero a este muchacho para que vaya y me compre cigarros. Ah, bueno, no solamente es una obra mala porque estoy yo buscando ese vicio, estoy buscando yo ese hábito malo, sino que estoy dándole un mal ejemplo, estoy desedificando a aquel muchacho. Entonces, la persona que lo hace sabe que eso es malo, está actuando con una conciencia recta en cuanto que dice, eso que hice fue malo, ¿verdad? Obviamente decimos, aquí nos referimos a la conciencia. La conciencia es recta porque está juzgando correctamente, porque sabe si lo que hizo fue bueno o si fue malo. Tiene todas las evidencias. Es claro para la persona que lo que hizo fue bueno o que lo que hizo fue malo, independientemente de que haya tenido una mala actuación. Pero decimos, en cuanto a la conciencia es recta. La conciencia falseada es la que juzga con ligereza y sin fundamento serio. Fíjate que esta persona está hablando de mí, cosas malas. Ah, pues tú ve y reclámale o habla con otras personas porque él está mal. A ver, espérame, es que no te he acabado de explicar. Es que él está diciendo eso porque él piensa que pasaron estas cosas. Ah, pues entonces ve y aclara eso. Pero cuando se juzga con ligereza, corremos ese riesgo de caer en una conciencia falseada, de que realmente no estemos apreciando correctamente las cosas y por eso, sin ningún fundamento, llegamos a tomar conclusiones o decisiones que no son las correctas. Es una conciencia, como decimos, falseada. La conciencia recta, decimos, no se confunde con la verdadera. Uno puede juzgar con rectitud aún estando inculpablemente en el error, ¿sí? La persona está juzgando rectamente, pero a lo mejor estamos en un error de apreciación. La persona está siendo recta en cuanto a su conciencia, pero puede equivocarse, como decíamos antes, no somos impecables, no somos perfectos, podemos equivocarnos.
Aún entonces, equivocándose una persona puede llegar a tener conciencia recta, ¿sí? Por eso decimos, encontramos la diferencia con la conciencia verdadera. La conciencia verdadera dice, esto es así, esto no es así, esto es bueno, esto es malo, sin temor a equivocarse, tiene todas las evidencias para juzgar de esta manera. Y aquí hablamos de una conciencia recta que juzga tener todos los elementos para tomar ese juicio, esa decisión, apreciar las cosas de una manera, aun y cuando después diga, híjole, me equivoqué, no eran así las cosas. La conciencia falseada se divide en relajada, estrecha, escrupulosa y perpleja. Vamos a ver. La conciencia relajada es la que con ligereza y sin razones serias niega el pecado donde hay o lo disminuye, no le da tanta importancia. Oye, es que cometiste un pecado. No, hombre, ¿qué va a ser pecado eso? No, no, no. No, si era pecado. Bueno, si es pecado venial. No llega a ser pecado mortal, ¿sí? Entonces, ya es una conciencia relajada que no le dé la importancia de vida a las cosas que pasan, a las acciones que realiza. Esta conciencia se llama también cauterizada cuando ya se torna insensible por el hábito prolongado de cometer graves pecados. Cuando uno dice, es que si faltas a misa, es pecado mortal. ¿Pero por qué? ¿Por qué me van a obligar a mí a asistir a misa si no quiero? Vale más asistir cuando me nace, cuando yo estoy con buena disposición. ¿Para qué voy a estarme durmiendo? ¿Para qué voy a misa si luego voy a estar chismeando, hablando de la gente? Estamos hablando de una conciencia cauterizada, porque está justificando su mala actuación. No ve que hay pecado en eso. Y es farisaica la conciencia relajada también cuando le da importancia a pormenores de poca importancia, despreciando acaso los preceptos fundamentales de la ley. Se le llama conciencia farisaica porque viene de los fariseos, ¿verdad? Que les decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Entonces, en ese caso, las personas son aparentemente muy escrupulosas, pero para los demás. En los demás sí están al pendiente de cualquier detallito, pero cuando se trata de ellos, allí no le dan importancia. Es que yo sí puedo hacer estas cosas, es que yo tengo el derecho, me dieron permiso, etcétera, y busca excusas, busca razones para despreciar los preceptos, los fundamentos de las Sagradas Escrituras, de los mandamientos que nos ha dejado nuestro Señor, etcétera. Entonces, allí decimos, hablamos de una conciencia farisaica. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos les decían a la gente cómo tenían que actuar de acuerdo a lo que marcaba la ley de Moisés y los mandamientos, pero cuando se trataba de ellos mismos, allí no lo podían aceptar. ¿Te acuerdan que hemos hablado inclusive de que los fariseos tenían la costumbre, la mala costumbre, de que cuando sus padres eran ya de edad avanzada, eh, en lugar de encargarse caritativamente de ellos, como corresponde al cumplimiento del cuarto mandamiento, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos daban una cantidad un poco mayor de la normal al templo para que con eso quedaran ellos exentos aparentemente de hacerse cargo de sus padres. Entonces nuestro Señor les echaba en cara eso. ¿Cómo es posible que el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre y tú das una limosna en el templo, una donación y ya con eso no cumples con ese cuarto mandamiento? Entonces estás anteponiendo ese mal hábito, esa mala costumbre por encima de lo que es el mandamiento que dejó Dios nuestro Señor. Entonces a eso se refiere la conciencia farisaica. La conciencia estrecha es la que con ligereza y sin razones serias pone pecado donde no lo hay o lo aumenta, ¿sí? Muy relacionada con la
conciencia escrupulosa. Pero fíjense cómo aquí eh, no tiene fundamentos, no tiene razones, no hay ni siquiera una argumentación, simplemente no, es que eso fue pecado. No, no, es pecado mortal, ¿sí? Más o menos como en el caso de los fariseos es viendo lo que pasa con los demás. Entonces, aquí hablamos de una conciencia estrecha, porque no analiza todas las cosas, se basa en lo que primero se le ocurre. Entonces es el juzgar a la ligera, sin tener razones serias para poder pensar que algo es pecado o que es pecado mortal. Y la conciencia escrupulosa es una conciencia de la conciencia estrecha. Por eso decíamos que hay mucha relación entre una y la otra, que sin motivo llega a haber pecado en todo lo que hace. Aquí en este caso, la persona de conciencia escrupulosa es más hacia sí misma, ¿sí? No se preocupa tanto en lo que pasa con la demás gente, salvo que tenga alguna responsabilidad. Por ejemplo, una madre de familia que es de conciencia escrupulosa puede decirles a sus hijos, eso es pecado mortal, no lo hagas, te va a castigar Dios, etcétera. Y obviamente cuando un padre o una madre son escrupulosos, pues nos vamos a encontrar con que pueden deformar la conciencia de los hijos. Por eso es muy importante el que apreciemos bien cuál es nuestro tipo de conciencia y que nos demos a la tarea de corregirla en caso de que tengamos una de estas deficiencias en cuanto a la conciencia. Debemos tener una conciencia verdadera, una conciencia recta, es como nosotros tenemos que actuar. Si no, tenemos que darnos a la tarea de corregirla. Entonces, decíamos de manera general para que podamos aclarar un poquito más sobre la conciencia escrupulosa, que la gran mayoría de la gente, por desgracia, tiene este problema de la conciencia escrupulosa. Entonces decimos, la persona de conciencia escrupulosa ve pecado donde no lo hay y un pecado venial lo ve como si fuera pecado mortal. Si alguien duda de que tenga conciencia escrupulosa, lo que puede hacer, por ejemplo, es al momento de confesarse, decir, Padre, me confieso de esto y esto y esto, yo creo que esos son pecados veniales. Y me confieso de esto y esto y esto, y yo creo que estos son pecados mortales. Para que el sacerdote, el confesor, le pueda decir, sí es cierto, esos son pecados veniales y estos son pecados mortales. Ah, bueno, está actuando entonces con una conciencia recta y verdadera. Pero si el padre le dice, no, a ver, esos que dices que son veniales no son ni siquiera pecado. No es pecado que tú bosteces cuando tienes sueño, estás cansado, porque no lo estás haciendo con el afán de molestar, no estás faltando al respeto a nadie, no hay ningún problema en eso, no es un pecado, pero se ve mal, se puede ver mal si tú quieres, pero no es un pecado, ni siquiera venial, no, ni siquiera venial. Ah, bueno, entonces, y le dice el padre, y los que estás diciendo que son pecados mortales, sí son pecado, pero son pecados veniales, o quizás algunos ni siquiera es pecado venial tampoco. Entonces, de allí se puede apreciar cómo la persona está cayendo en una conciencia escrupulosa. Y es muy importante que las personas de conciencia escrupulosa eh, tengan la orientación de vida para poder corregirla, porque estas personas nunca son felices, nunca tienen tranquilidad, nunca tienen paz interior, porque siempre están pensando que están en pecado. Entonces es una angustia constante, es un problema continuo para esas personas. La conciencia perpleja es la que pone pecado ya en hacer una cosa, ya en omitirla. Fíjense, por ejemplo, el enfermero que cree pecar, sea que vaya a misa abandonando al enfermo, sea que cuide al enfermo dejando la misa. Tiene la obligación por su oficio de cuidar a un enfermo, pero dice, si cuido al enfermo, no voy a poder ir a misa, entonces voy a cometer pecado mortal porque no voy a cumplir con ese precepto. O en su defecto, dice, voy a misa, híjole,
pero voy a misa para cumplir con el precepto, nada más que estoy dejando al enfermo. Y entonces en esas condiciones estoy cometiendo el pecado porque no estoy cumpliendo con mi trabajo y estoy faltando a la caridad para con el enfermo. Entonces, la persona de conciencia perpleja, haga lo que haga, siempre va a pensar que está cometiendo pecado. Podemos nosotros decir, específicamente en el caso que se comenta de quien cuida a un enfermo, la caridad es la que exige, la caridad es la que impera. Entonces, en este caso, la persona debería quedarse cuidando al enfermo, aun y cuando no pueda asistir a misa. No cometería ningún pecado por faltar a misa. Estaría cumpliendo con una obra de caridad, máxime si por trabajo tiene que hacerlo. Pero la persona que tiene conciencia perpleja, si en un momento dado se les presenta una situación así, ¿qué hago? Voy a misa, pero cometo pecado por falta de caridad. Me quedo cuidando al enfermo, pero cometo pecado porque no voy a misa. Cuando aparentemente ante la disyuntiva siempre voy a cometer pecado, puede uno hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios no nos obliga a pecar. Entonces, si yo estoy viendo en las dos únicas opciones que voy a caer en pecado, quiere decir que en una de esas no caigo en pecado. Y yo puedo actuar haciendo cualquiera de las dos cosas porque estoy viendo que es igual pecado uno como el otro. Entonces, Dios no me puede castigar de lo que yo no tengo la conciencia realmente, ¿verdad? Porque ya al decir todo es pecado, quiere decir tengo un problema en la conciencia. No puede ser así, no puede ser que todo sea pecado. Entonces, en ese caso, tomo la decisión, voy a misa, dejo al enfermo, no hay problema, no vas a cometer pecado, aun y cuando pienses que lo vas a cometer, porque pues no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, o no puedes omitir las dos cosas al mismo tiempo. Algo tienes que hacer. Entonces, por eso, en ese caso en particular, se dice que uno haga lo que quiera, de todas maneras no va a cometer pecado. Obviamente, en la medida de las posibilidades, hay que buscar la orientación, ya sea antes o después. Si se puede antes, pues debe ser así. Si no se puede, después hay que preguntar, hay que pedir la orientación para que pueda salir de esas dudas y entonces saber a futuro cómo actuar correctamente. ¿Ok? Pero esa es la conciencia perpleja. ¿Cuáles son los principios en que nos vamos a basar? Sobre la conciencia relajada. Hay necesidad de evitar o de combatir la conciencia relajada, porque nos puede llevar a cometer graves pecados, aunque a veces parezcan leves. Aquí es importante esto, porque tengo una conciencia relajada, me parece que son leves esas cosas y por eso muchas veces, pues desgraciadamente, hago las cosas y después resulta que eran graves. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que combatir esa conciencia relajada porque podemos objetivamente estar cometiendo pecados mortales, aunque a mí en lo particular me parezcan leves. ¿Se fijan por qué es importante que sepamos cuál es el tipo de conciencia que tenemos? Que el Padre nos pueda orientar al respecto para que en base a eso digamos, ok, ¿cómo tengo que actuar en consecuencia? Tengo una conciencia relajada, pues yo tengo que combatirla porque algo que parece leve en realidad puede ser algo grave. Ni excusa la ignorancia. ¿Por qué no excusa la ignorancia? Porque es una ignorancia vencible y por lo tanto se vuelve una ignorancia culpable. Entonces, en ese caso, tengo que salir de esa ignorancia, tengo que buscar la orientación, tengo que estudiar, tengo que conocer más a fondo para saber cómo tengo que actuar en consecuencia. Para evitar o combatir la conciencia relajada, es necesario, en primer lugar, procurar una sólida instrucción religiosa, ¿sí? Tener buen conocimiento de nuestra religión para que sepamos objetivamente qué es pecado, qué no lo es, qué es pecado venial, qué es pecado mortal, cuáles son los mandamientos, cuáles son las cosas a que estamos obligados
por cuestión de nuestro estado que guardamos, etcétera. Teniendo una sólida y buena instrucción religiosa. En segundo lugar, alejarse de lo que es causa de ella, como la vida sensual y disipada, malas lecturas, cine corrompido, trato con personas viciosas, etcétera. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si yo me acerco a malos lugares, a malas compañías, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que se me va a pegar eso. Aquellas personas no le dan importancia a nada, no me va a dar importancia a mí tampoco. Entonces, tengo que alejarme de ese tipo de vida para que no caiga en esa conciencia relajada. Y en tercer lugar, fomentar el temor de Dios por medio de la oración y procurar formarse un concepto cristiano de la vida. Es decir, tengo que tener mucha oración. En la medida en que yo me acerco más a Dios nuestro Señor a través de la oración, que tengo ese diálogo con Él, pues voy siendo iluminado por nuestro Señor. La meditación, decimos, es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Y debemos tener un concepto cristiano de la vida, saber que estamos aquí en este mundo de pasada nada más para ganar nuestra salvación eterna. Entonces, ese es el objetivo, es a lo Mirna, que nos tenemos que abocar. me De gusta tal también crema manera, para las manos, ¿te acuerdas? de tal manera, O sea, para la piel. no debemos nosotros dejarnos llevar por lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos que darle el sentido correcto a nuestra vida, buscando actuar de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, esos son medios para que podamos corregir la conciencia relajada. Por otra parte, sobre la conciencia estrecha, debese combatir la conciencia estrecha porque puede llevarnos a cometer faltas graves donde no las hay y conducirnos al escrúpulo. Ya decíamos, la conciencia estrecha es la antesala de la conciencia escrupulosa. Entonces, tenemos que corregirla cuando vemos que estamos ante una conciencia estrecha, porque si no, nos va a conducir a un estado peor, que es la conciencia escrupulosa. Para combatirla, debemos instruirnos y aconsejarnos de personas ilustradas, sobre todo en el caso de los jóvenes, los niños, pues obviamente lo más cercano que tienen son sus padres y a ellos son a los que tienen que acudir en principio para buscar esa orientación. El padre de familia puede con mucha honestidad, mucha sinceridad decir, ¿sabes qué? Ve y pregúntale al padre porque yo tengo un problema de conciencia también, yo caigo en este tipo de errores, entonces, ¿qué te parece si vamos y preguntamos al padre y que el padre nos instruya al respecto? Pero si el padre de familia tiene una buena conciencia, es una persona ilustrada, pues entonces puede darle una mejor apreciación a su hijo para que pueda corregir su conciencia. Eh, el acudir a personas ilustradas, esto es con el fin de tener un criterio más cuerdo sobre nuestros actos, que tengamos una opinión más objetiva, una opinión más versada, que sabe realmente lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda y que podemos confiar en que nos va a decir lo que tenemos que hacer sobre nuestra vida espiritual. No se debe confundir la conciencia estrecha con la conciencia delicada. No le habíamos dicho la conciencia delicada, aprovechamos en este momento. La conciencia delicada es la que sabe cuándo es pecado venial y sabe cuándo es pecado mortal. Pero la persona de conciencia delicada ni las cosas más pequeñas las quiere hacer y le duele hasta en las cosas más pequeñas porque sabe que se está ofendiendo a Dios. Acuérdense que hemos hablado de Santa Teresa de Jesús, que ella decía, ¿cómo podemos hablar de pecados veniales cuando estamos ofendiendo a Dios? Para ella es inconcebible que una persona no le dé importancia a un pecado, que puede decir, ah, voy a comer todo lo que yo quiera, al cabo no llega a ser pecado mortal. Pues es cierto, no llega a ser pecado mortal, pero sí llega a ser pecado venial y estás ofendiendo a Dios y tienes que evitar ofender a Dios.
Entonces la persona que dice, hasta aquí, no como más porque voy a caer en el pecado venial, en el pecado de gula, es una persona de una conciencia delicada, una persona que cuida de no ofender a Dios ni en las cosas más mínimas, más pequeñas. Entonces, no es una persona de conciencia estrecha, ni mucho menos de conciencia escrupulosa. Esas son conciencias falseadas. La conciencia delicada es una conciencia buena, una conciencia recta y va más allá, evitando hasta las cosas más pequeñas que puedan ofender a Dios. Esta teme hasta las menores faltas, pero no pone falta donde no existe. Sabe cuándo es pecado venial, sabe cuándo es pecado mortal. ¿Ok? Y sobre la conciencia perpleja, el principio, el que tiene conciencia perpleja sobre algún punto debe en primer lugar estudiar o consultar para salir de la perplejidad. Decíamos, soy enfermero, me quedo cuidando al enfermo o voy a misa, porque aparentemente en los dos casos voy a caer en pecado. Ah, bueno, le hablo a alguien que yo conozco, que es más ilustrado, le hablo al padre, etcétera. ¿Qué hago en este caso? Ah, mira, lo mejor es que vayas y que te quedes atendiendo al enfermo. Si faltas a misa, no hay pecado porque tú estás obligado a cuidar al enfermo por tu trabajo y porque estás haciendo una obra de caridad. Entonces, ya de esa manera, consultando, estudiando sobre el caso, pues sale de esa perplejidad porque tiene una mejor orientación, un mejor punto de vista. Sin embargo, si no puede salir de ella, escoger lo que le parezca menos mal. ¿Cuál de las dos es menor mal entonces? Creo que es menor mal el quedarme atendiendo al enfermo, porque faltar a misa pues no le causa daño a nadie. Y si me voy a misa y desatiendo al enfermo, le puede suceder algo. Entonces, aparentemente, lo menos mal, pues es quedarme a cuidar al enfermo. Así es de que de esa manera puede escoger eso. Pero si ambas cosas le parecen igualmente mal, cualquiera que elija, no va a pecar, no comete pecado, porque decíamos, Dios no nos obliga a pecar. Estamos ante una disyuntiva, cualquiera de las dos cosas es igual de pecado. Haz lo que tú quieras con toda tranquilidad, porque no va a ser pecado. ¿Sí? Entonces, esos son los principios con respecto a la conciencia perpleja. Seguimos ahora con la conciencia escrupulosa. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en la conciencia escrupulosa? Acuérdense que ya en lo que se refiere al curso de espiritualidad, en el primer curso, ya habíamos hablado algo sobre los escrúpulos. Lo habíamos visto sobre la perspectiva de la espiritualidad, el poder actuar uno con una paz interior, con una tranquilidad espiritual, el no estar con ese desasosiego, etcétera. En ese sentido lo habíamos visto. Aquí en este caso tenemos que ver la conciencia para poder analizar las acciones, los actos, para que uno pueda decir, esto está bien, esto está mal. ¿Y qué pasa si mi hijo es escrupuloso? ¿Cómo lo tengo que orientar? ¿Y qué pasa si yo mismo tengo una conciencia escrupulosa? ¿Cómo se tiene que juzgar lo que estoy haciendo? Entonces, por eso, en ambos cursos tenemos que verlo desde perspectivas un tanto diferentes. Pero si juntamos una con la otra, pues tenemos un estudio más a profundidad para que podamos atender bien nuestra situación de conciencia y evitar caer en un error en la conciencia. ¿Ok? Entonces decimos, las causas del escrúpulo. Algunas veces Dios los envía o permite que el demonio los infunda para purificar sus almas predilectas y llevarlas a mayor perfección. Puede darse ese caso, que uno pase por una etapa donde está teniendo una conciencia escrupulosa. ¿Por qué? Porque decíamos, la persona de conciencia escrupulosa pasa por mucha angustia, por mucha zozobra. Entonces, eso le va a purificar la conciencia de la persona, le va a purificar espiritualmente. ¿Por qué? Porque abocándose a estar corrigiendo su conciencia,
a estar padeciendo conforme con la voluntad de Dios, no va a poner atención en otras cosas. Entonces, se va a enfocar en ir mejorando su conciencia y de esa manera se purifica, quita el hábito, quita la mala inclinación hacia otras cosas. Entonces, por eso, si es Dios de donde proviene el escrúpulo, es para nuestro bien. Entonces, puede ser que Él mismo permita que pasemos por los escrúpulos o que el demonio nos ponga los escrúpulos, pero siempre va a ser para nuestro bien. Entonces, quedarnos tranquilos en ese sentido. Eso puede suceder en ocasiones, pero lo más común es que provengan de causas naturales. Es decir, ¿cuáles son esas causas naturales? La ignorancia religiosa. Veo una cosa como pecado, aunque no lo sea, porque no tengo una buena instrucción religiosa. No sé y por eso aprecio de manera equivocada las cosas. Una educación exagerada. Decíamos ahorita, los padres de familia son escrupulosos, pues corren el riesgo de hacer escrupulosos también a los hijos. ¿Para qué te acercas a comulgar si me desobedeciste? Pues es que el haber desobedecido, si es algo normal, algo común, no es un pecado mortal y puede acercarse a comulgar, no hay ningún problema. Pero al momento de estar haciendo de esa manera, el padre de familia, ¿qué es lo que hace? Le está deformando la conciencia al hijo. A lo mejor lo hace con la intención de que se esfuerce más en obedecer, pero la realidad es que desgraciadamente le está deformando la conciencia. Entonces, por eso se tiene que tener ese cuidado, que no caigamos en exageraciones en la educación de los niños y de los jóvenes. La debilidad nerviosa, el estar siempre preocupado de todo y todo me da miedo, estoy con los temores, etcétera, pues obviamente eso me lleva con mucha facilidad a caer en el problema de los escrúpulos y las enfermedades que la ocasionan y el trato con escrupuloso. Entonces, ese tipo de enfermedades nos pueden tener en esa angustia, en esa intranquilidad que nos lleva a los escrúpulos y obviamente el tratar con personas escrupulosas nos puede volver escrupulosos a nosotros. Entonces, lo primero es analizar las causas del escrúpulo. En segundo lugar, tenemos que ver cuáles son las principales señales que distinguen a la persona escrupulosa. En primer lugar, el temor de pecar en todo, en especial en materia de pureza, y una continua inquietud. Cuando la persona pasa por esa inquietud, por esa angustia, cuando la persona tiene ese temor, no es que no hago eso porque es pecado, no es que eso tampoco porque quizás también es pecado. Cuando vemos esos temores en la persona, pues probablemente estamos hablando de una persona escrupulosa. Cuando uno mismo se da cuenta de que están pasando esas cosas, pues tiene que decir, quizás yo estoy cayendo en un problema de conciencia escrupulosa. La duda asidua, la duda continua sobre confesiones pasadas y la obstinación, la insistencia en repetir pecados. Es que no me acuerdo si confesé bien este pecado, no me acuerdo si dije qué hora era cuando cometí el pecado, si dije que estaba con X persona. No, es que tengo que volver a decir ese pecado para que quede bien claro y está repitiendo. Hay ocasiones en que el mismo confesor les dice, ya no tiene necesidad de decir ese pecado, ya me dijo todo lo que yo tenía que saber. Y vuelve otra vez. Siguiente confesión, padre, fíjese que es que me acordé de esto. Ya le dije que no es necesario volver a confesar ese pecado. Sí, pero es que esto no se lo dije, es que eso no es importante, no es necesario. Ya con todo lo que me dijo ya es suficiente. Entonces, decimos, ahí tenemos una señal de un problema de escrúpulos. También el temor permanente de que el confesor no entienda su estado de conciencia. Es que este padre no me comprende, es que si tuviéramos más padres aquí, es que si hubiera alguien que hubiera estudiado mejor y que, etcétera. Busca razones para tomar la conclusión de que es el padre el del problema, que es el padre el que no me entiende mi estado de conciencia o los pecados que le estoy diciendo.
y el querer repetir las mismas explicaciones. Sí, padre, usted me dijo que esto no era pecado, pero mire, déjeme le explico para que me entienda. Ahora resulta que hasta tonto salí, dice el confesor, ¿verdad? O sea, no, 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 lo entendí perfectamente, pero eso no es pecado, o eso es pecado venial, o no tiene necesidad de seguirlo confesando, ¿verdad? No necesitamos seguir insistiendo porque realmente el sacerdote pues tiene mayor instrucción que el penitente y por lo mismo sabe juzgar sobre esos casos. En cuarto lugar, la volubilidad en el modo de juzgar y la terquedad en sus puntos de vista contra el dictamen del confesor. Fíjense, hay casos de personas que hacen una acción y dicen, no, no fue pecado. Pasan algunos días y se me hace que sí fue pecado, porque pues es que yo sabía esto, es que yo esto, es que pasaron estas cosas, tengo dudas, se me hace que sí fue pecado. Pasan otros días, se acercan a confesar, padre, esto y esto y esto, sí, pero eso no es pecado. Pues en principio yo pensaba que no era pecado, pero ya después seguí analizando y llegué a la conclusión de que sí era pecado. No, es que le estás dando vuelta, estás revolviendo las cosas, estás rebuscándolas y estás queriendo encontrar causas de pecado donde no existe. Entonces, allí decimos, estamos ante una señal de que la persona es escrupulosa. No debemos juzgar de esa manera. El primer juicio que hacemos es con el que nos tenemos que quedar. Si en el primer juicio dijimos no es pecado, independientemente que después me digan, no, es que sí es pecado por esto y por esto, yo sé que cuando menos no actué con una mala conciencia en ese momento. No lo hice con la intención de cometer un pecado o de cometer un pecado mortal. Entonces me quedo con esa tranquilidad. Y decimos, la terquedad en contra del confesor. El padre dice, no, no es pecado. Padre, pero esto y esto. Sí, pero de todas maneras no es pecado. Pero ¿y si fuera de esta manera? No, pues es que si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, como decimos, ¿verdad? Pero no es así. No le estés buscando cosas. No es pecado o no es pecado mortal. Entonces, la confesión no es una discusión, no es una argumentación en contra del confesor. Simplemente yo tengo que aceptar lo que se me está diciendo. Si no acepto ese dictamen del confesor, estamos teniendo una señal de que hay una conciencia escrupulosa. ¿Cuáles son los principios que debemos tener con respecto a esto? El escrupuloso, en primer lugar, debe obrar contra sus escrúpulos. Un escrupuloso puede decir, se me hace que esto no es pecado. Híjole, pero ¿qué pasa si esto? Y se me hace que puede ser pecado por eso. No, no, no. Son escrúpulos míos. Allí, en el momento en que se da cuenta de que son escrúpulos de él, es cuando debe decir, tengo que actuar en contra de los escrúpulos, ¿sí? Porque llega a apreciarlo. En principio, es hasta cierto punto un tanto fácil el que pueda advertir que está obrando con escrúpulos. Si no nos cuidamos, si no corregimos, va a pasar el tiempo y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Por eso desde un principio tenemos que corregir eso, ir en contra de los escrúpulos. Advertimos que algo es escrúpulo, actuamos en contra de él. El escrupuloso debe dejarse conducir. Obviamente, quien debe conducirle, pues es el confesor. Entonces, ¿qué remedios tenemos contra el escrúpulo? En primer lugar, combatir sus causas. Debemos de combatir las causas del escrúpulo. ¿Cuáles son las causas? Decimos, viene de Dios nuestro Señor, ok, acepto lo que está pasando, tengo la conformidad con la voluntad de Dios, lucho en contra del escrúpulo para que no me afecte en mi conciencia. Ok, pero resulta que no. Resulta que viene porque tengo relación con otros escrupulosos. Ah, ¿saben qué? Pues me retiro un poquito para que no me estén contaminando con su conciencia. Ah, son mis padres los que son escrupulosos. Voy y busco entonces al confesor o al sacerdote, quien sea, para que me dé la orientación y pueda corregir mis causas de escrúpulo, cualesquiera que éstas sean.
Ilustrar la conciencia. Muchos escrúpulos nacen de ignorancia. Entonces, tengo que estar apreciando más sobre lo que me marca la teología, lo que me marca la moral, eh, la explicación de los mandamientos, etcétera, para que sepamos qué es lo que mandan los mandamientos y qué es lo que prohíben, y ajustarme a eso. Entonces, ilustrando mi conciencia, pues ya salgo de la ignorancia y ante un problema de, es que esto se me hace que es pecado. A ver, tú sabes perfectamente que eso no es pecado. Tú sabes cuáles son los elementos que se necesitan para que haya un pecado. Y uno de los principales, o quizás el principal, es la voluntad, que es lo que muchas veces llega a suceder con la gente. Padre, fíjese que no me di cuenta, hice esto, cometí pecado. Pues ya desde un principio, criatura, me dijiste, no me di cuenta. Si no te diste cuenta, no cometiste pecado. Oiga, padre, fíjese que yo no sabía, pero hice esto y es pecado. Si no sabías, ¿cómo ibas a cometer pecado? Podemos nosotros decir, objetivamente, algo es pecado, pero no se te imputó como pecado porque no tenías voluntad. En adelante, cuida nada más de advertir esas cosas para que no vayas a caer en pecado, que no cometas esas malas acciones, ¿sí? Entonces, tenemos que ilustrar nuestra conciencia. En tercer lugar, fíjense, obedecer completa y sumisamente al director de conciencia, es decir, a nuestro confesor. Este es el más importante y en muchos casos el único remedio, porque como decíamos, pudiera ser que nuestros mismos padres no nos pueden corregir nuestra conciencia, no nos pueden ayudar a formarla adecuadamente. Entonces, el único en quien tenemos que confiar, pues va a ser nuestro confesor, nuestro director de conciencia. Entonces, si él me dice, vas a hacer esto lo vas a ver como que no es pecado, etcétera, así lo tengo que ver, porque me lo está mandando. Es una obediencia absoluta a lo que me dice el confesor cuando tengo el problema de la conciencia escrupulosa. Entonces tengo que obedecer completamente y ser sumiso. El padre sabe más que yo, me ajusto a lo que me dice el padre. Vamos a ver consejos prácticos que tienen mucho que ver con el director de conciencia para que veamos. El llamado a decidir si eso no es escrupuloso no es el mismo, sino su confesor o director de conciencia. Uno no puede, uno no puede ponerse la etiqueta de yo soy escrupuloso. ¿Por qué? Porque no tiene el correcto dictamen para poder decirlo. Entonces, en ese caso, tenemos que decir, tengo dudas, parece ser que soy escrupuloso, ok, ¿qué hago? Voy con el confesor, le pido que me oriente, le digo cómo actúo yo ordinariamente, etcétera, y ya de esa manera puedo yo de tener la orientación de parte del confesor que me va a decir, sí, tienes el problema de los escrúpulos, ¿ok? Vamos a actuar entonces en contra de esos escrúpulos, vamos a corregir la conciencia, la vamos a formar adecuadamente para salir de ese problema, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, decimos, no debemos quedarnos con el propio juicio. El escrupuloso debe, en cuanto más pueda, buscar un director ilustrado y firme en sus decisiones. Fíjense, ilustrado es decir, que conozca. Decía Santa Teresa de Jesús, entre un confesor piadoso y uno sabio, prefiero el sabio, que realmente tenga el conocimiento, pero también que sea firme en sus decisiones, que tenga un carácter estable, que tenga un carácter firme para que pueda decirme claramente, esto no lo hagas, esto sí hazlo, esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado venial, esto es pecado mortal, con toda claridad. Porque si me empieza a decir, no, pues es que si pasara esto, a lo mejor sí sería pecado, pero si no pasa esto, pues puede ser que no, aunque bueno, también pudiera dar pues de dejar las mismas a la persona, ¿verdad? O sea, no me está diciendo realmente si lo que estoy haciendo está bien o está mal,
si estoy cometiendo pecado o no, si es pecado mortal o es pecado venial, no salgo de la duda y voy a seguir con el mismo problema de los escrúpulos. Entonces, por eso, tiene que ser ilustrado el confesor y tiene que ser firme en sus decisiones. Fíjense, dice, si diera con un director poco ilustrado o poco firme, o él mismo escrupuloso, el mal se agravaría. Por eso tenemos que cuidar muy bien eso, que el sacerdote, el confesor, sea bien ilustrado y que sea firme en su decisión. No conviene al escrupuloso estar cambiando de confesor, que pasa mucho con las personas escrupulosas. Voy a ver quién me cree lo que yo le estoy diciendo, a quién convenzo de que sí estoy cometiendo pecado. Porque se le puede presentar el conflicto de una dirección encontrada. Un padre me dice que sí es pecado, otro padre me dice que no es pecado. En ocasiones, a un padre se lo digo de una manera, a otro se lo digo de otra manera, y por eso los juicios llegan a ser contrarios, llegan a ser diferentes. Entonces, ¿a quién le hago caso? El padre me dijo que sí, este otro padre me dice que no. Entonces, ¿cuál me conviene? No, no se trata de cuál me conviene, se trata de quién me está dando el juicio correcto. Por eso, tengo que escoger bien al confesor y quedarme con él para que él sea quien me vaya orientando correctamente. Si va a un confesor nuevo, le es muy útil informarlo de que es escrupuloso. No puedo yo decirle al padre, padre, fíjese que yo cometí un pecado mortal por esto y por esto. Ah, caray, cometió pecado mortal, pues mire, no vuelva a hacer eso. Pero no sabe el padre que son inventos que está haciendo, que son malas apreciaciones y que realmente no hubo pecado mortal, ¿sí? Entonces, si el padre ya de antemano sabe que la persona es escrupulosa, ok, ya uno pone más atención para poder decir, no se preocupe, esto no es pecado, esto es pecado venial, manéjese de esta manera, etcétera. Y ya de esa manera, pues podemos dar una correcta dirección, ¿verdad? Como dice aquí, más acertada. Uno de los caracteres distintivos del escrupuloso es tratar de imponer al confesor sus puntos de vista y su propio criterio. Es muy común eso. Decíamos antes, una argumentación, una discusión, padre, pero esto, padre, pero si pasó esto, padre, pero es que no le platiqué que esto, y queremos imponer el propio criterio. Entonces, ese es algo muy distintivo de los escrupulosos. En consecuencia, tomémoslo mucho en cuenta esto, en consecuencia, el confesor muchas veces se verá obligado a tratarlo con firmeza para poderlo curar de su mal. Le estoy diciendo que no, hágame caso, no es pecado por lo que ya le dije, ya no esté buscando otras cosas. Sí, padre, discúlpeme, pero no, ya sin peros. Así es, como yo se lo estoy diciendo. El escrupuloso no debe llevar a mal esa firmeza, sino saberla agradecer y aprovechar. Porque decíamos ahorita, y el padre se deja llevar por todas sus argumentaciones, por todas sus dudas, etcétera, pues va a caer en lo mismo. Y bueno, pues es que a lo mejor sí. Bueno, pues no lo vuelva a hacer, ya para otra vez, mejor absténgase de eso. Y entonces la persona se queda con la idea de que sí cometí pecado. Y entonces, no. Tenemos que basarnos en lo que nos dice el confesor, aun y cuando en ocasiones lo veamos que nos regaña, que es muy firme en lo que nos está diciendo. Esperemos que nunca sea falta de caridad de parte del confesor, pero sí tiene que actuar con firmeza. Y con todo respeto, la persona escrupulosa es desesperante, es estresante. Entonces, por eso, en ocasiones sí se tiene que actuar con esa firmeza. Y lo peor es cuando la persona dice, ya no voy a ir con el padre, ya no me voy a confesar con él. Y peor tantito cuando es el único padre con el que tiene para confesarse, porque entonces no aprovecha la dirección que se le está dando. ¿Ok? Y el quinto consejo práctico, cuando el escrúpulo viene de causas físicas, debilidad, enfermedades nerviosas, etcétera, es muy conveniente que el director de conciencia y el médico obren de común acuerdo. Pudiera ser incluso necesario que el confesor le diga, ¿sabes qué? Tienes que ir con un psicólogo, una psicóloga, para que
te dé la orientación. Hay ocasiones en que los problemas son graves y tiene que ser hasta con un psiquiatra porque necesita medicamentos, ¿verdad? Porque hay problema de ansiedad, porque hay problema de depresión y esas cosas influyen en el problema de los escrúpulos. Entonces, allí es muy conveniente que uno tenga esa colaboración entre confesor o director de conciencia más bien, porque obviamente nunca vamos a hablar de lo que se dice dentro de la confesión, ¿verdad? El sigilo sacramental es absoluto. La obligación de guardar secreto de lo que se nos dice en la confesión es a una costa de nuestra propia vida. Entonces, para que por ese lado no tengan ustedes ninguna duda, ninguna inquietud, vamos a hablar de lo que conocemos fuera de confesión, de el conocimiento que tenemos de la persona, porque es muy común que cuando hay problema de escrúpulos tengamos que sacar a la persona de la confesión para poder dar una orientación más extensa que dentro de la confesión no se puede dar. Entonces ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Ve con esta psicóloga, ve con este psicólogo, ve con este psiquiatra, ve con este médico porque traes problemas de tipo nervioso, etcétera. Entonces, ya uno poder ponerse de acuerdo, platicar con el especialista, eso nos ayuda para que podamos dar una correcta orientación en conjunto y así nos apoyamos mutuamente para darle la conducción adecuada a la persona. ¿Ok? Ahora entramos en la conciencia cierta, dudosa y probable. La conciencia cierta es aquella que con firmeza y sin temor de errar juzga que una cosa es buena o mala. ¿Sí? Eso es cierto. Así sucedieron las cosas. Estoy completamente seguro de eso. No tiene temor de errar. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a la conciencia cierta? Hay obligación de procurar obrar siempre de acuerdo a esa conciencia. Si yo tengo el conocimiento de que tengo conciencia cierta, así es como me tengo que regir. No me tengo que dejar llevar por la opinión de otras personas que sabemos que tienen una conciencia deformada, que no van a misa, que no se confiesan. Pues, ¿qué me pueden decir ellos? Yo sé que mi conciencia es cierta, me baso en mi conciencia. En segundo lugar, hay obligación de seguir la conciencia cierta cuando manda o cuando prohíbe. Cuando solo aconseja, no hay obligación de seguirla, pero no podemos despreciarla. Es decir, si simplemente es un consejo, no tengo obligación de hacer nada, es de consejo, pero pues tengo que aprovechar lo que me está aconsejando la recomendación que estoy recibiendo. ¿Ok? Conciencia dudosa es la que no sabe qué pensar sobre la malicia o bondad de un acto. Pues sí, pero es que también pasaron estas cosas. Pues sí, tú me dices esto, pero pues yo sé también esto. Y pues se queda en el limbo, como decimos, ¿verdad? Que no sabe qué pasó. Entonces, obviamente, con conciencia dudosa, pues no es fácil el tomar una decisión. ¿Cuáles son los principios con respecto a esta conciencia? Las dudas fundadas en motivos de poco peso deben despreciar. ¿Sí? Pues sí, pero es que yo tengo el presentimiento, el presentimiento no es un motivo de peso para poder tomar una decisión. No se trata de a ver cómo siento, ¿verdad? A ver qué me inspira Dios en ese momento, porque lo más posible es que no me esté inspirando nada, sea yo quien esté tomando alguna idea equivocada. Entonces, las dudas que están basadas en motivos de poco peso, no hay que hacerles caso, ¿sí? Las desechamos completamente. Jamás se puede obrar con duda sobre la bondad o la malicia de una acción. ¿Por qué? Porque quien hace una cosa con duda peca mortalmente, y aquí hay que tener mucho cuidado para que sepamos esto, peca mortalmente si la hace dudando de que puede ser pecado mortal, porque se expone a quebrantar la ley en materia grave. De otra suerte, pecaría venialmente. Explico mejor esto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy a punto de realizar una acción, pero yo dudo. Parece que esto puede ser pecado mortal. ¿Lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer.
¿Por qué? Porque me estoy arriesgando a cometer el pecado mortal. Entonces, si yo con esa duda actúo, voy a cometer pecado mortal, aun y cuando después diga, no era pecado mortal, qué bueno. No, no, espérame. Como actuaste con conciencia dudosa, desgraciadamente sí cometiste el pecado mortal, porque no tenías los elementos suficientes para decir, no es pecado. Entonces, te arriesgaste a cometer el pecado. Y quien se arriesga a cometer el pecado es que no le importa ofender a Dios. Por eso no se puede obrar con duda. Y decimos, si después resulta, en el caso de la bondad de una acción, si después de realizar la acción resulta que no era una cosa buena, sino era una cosa mala, pues de todas maneras no estoy teniendo los elementos suficientes para poder determinar que aquello no era pecado, ¿sí? Entonces, por eso, ante la duda, sea, parece que sí es bueno, parece que sí es malo, no debemos actuar. Con duda no debemos actuar, porque nos arriesgamos siempre a cometer el pecado. ¿Ok? La conciencia probable es la que juzga con temor de errar, pero con sólido fundamento. No es una conciencia dudosa, es una conciencia probable. Tengo ciertos elementos, pero no tengo la certeza, como en la conciencia cierta. No hay certeza, pero es probable. Hay un sólido fundamento para decir, probablemente así es. Quien sigue una opinión probable no obra con conciencia dudosa, sino con conciencia prácticamente cierta, porque esa opinión descansa en un sólido fundamento, o sea, en la opinión de autores respetables. Les pongo un ejemplo. ¿Qué nos dice la teología con respecto al ayuno? Nos dice la teología que el ayuno obliga a los adultos de los 21 años hasta los 60 años de edad. Todos, hombres y mujeres, tenemos la obligación de guardar el ayuno de 21 a 60 años de edad. Pero dice el teólogo Montánchez, Jesús Montánchez, dice él, algunos autores dicen que las mujeres de 50 años en adelante ya están exentas de ayunar. ¿Qué significa esto? Que hay una probabilidad de que ya las mujeres de 50 años en adelante puedan dejar de ayunar, están exentas del ayuno. Entonces, ante esa probabilidad, una mujer puede decir, ya tengo 50 años, ya no necesito seguir ayunando. Si la persona tiene la capacidad y sigue ayunando, va a ser muy meritorio, pero ya no puede sentirse obligada a ayunar, porque hay un juicio basado en un sólido fundamento que son teólogos. No es lo que me dijo mi vecina, no es lo que me dijo ni siquiera el padre fulanito. Son teólogos quienes dicen, muy probablemente de los 50 años en adelante ya están exentas las mujeres de ayunar, ¿sí? Entonces, allí es algo donde la iglesia propiamente no ha definido, pero puede uno tomar esa decisión de decir, soy mujer, tengo 50 años, ya dejo de ayunar. Puede darse que tenga alguna dificultad, que se le haga pesado, etcétera. Puede basarse en esa opinión tranquilamente y decir, ya no necesito seguir ayunando, ¿sí? Esto en teología moral se llama probabilismo. Antiguamente, hace muchísimos años, se hablaba del probabiliorismo. En latín, el IOR, la terminación de probabilior es más probable. Entonces, la postura que se tomaba era optar por lo más probable. Ya con el paso de los años, analizando las cosas, se aceptó que se tomara la postura del probabilismo, lo que es probable. Entonces, si los teólogos dicen que esto es probable, lo puedo hacer o lo puedo dejar de hacer, dependiendo del caso. Pero ya estoy basándome en una opinión que se dice es prácticamente cierta,
porque es la de teólogos. Pongo otro ejemplo para esto. Algunos autores como Ferreres, algunos teólogos como Ferreres dicen, el masticar chicle se toma como sólido y entonces el ayuno para la comunión es de 3 horas. Mastica chicle, tienes que esperarte 3 horas para que puedas comulgar. Hay otros teólogos como Cabello que dicen no, porque lo que estás pasando es líquido, nunca te tragas el chicle. Obviamente si lo tragas, pues ya no hay duda de que es sólido. Pero entonces dice Cabello, ahí en ese caso, como lo que estás pasando es líquido, pues entonces se toma como líquido y por lo tanto va a ser 1 hora para comulgar. Curiosamente, hay otros teólogos también que dicen, es que se toma de acuerdo a cómo es en su exterior. El exterior, en el chicle es sólido, pues entonces ya, aun y cuando lo que pase yo a mi organismo sea líquido, se toma como sólido. Aquí el punto es que entre los tres, ni en las razones ni en la conclusión se ponen de acuerdo. Son 3 opiniones probables. De tal manera de que lo que marca la teología en la práctica es que el penitente puede tomar la opción más probable. Les digo yo mi punto de vista en particular sobre este caso. ¿Qué sucede con la cuestión del ayuno eucarístico? Antiguamente, antes del Papa San Pío X, el ayuno eucarístico abarcaba desde la medianoche hasta el día siguiente, o vamos, como era medianoche, hasta en ese mismo día cuando uno comulga. Si uno comulga a las 3 de la tarde, pues desde la medianoche hasta las 3 de la tarde no puedes comer nada. En aquel entonces no se podía tomar líquidos, no se podía tomar ni agua natural, ni una gota siquiera. Una gota de agua que se tomara rompía el ayuno eucarístico y ya no podía comulgar. Entonces era sumamente estricto el ayuno eucarístico. Con el Papa San Pío X, por los conocimientos médicos que hay, dice, los alimentos sólidos son digeridos por el organismo en 3 horas. Entonces, hay que comer antes de 3 horas los alimentos sólidos. Los líquidos se digieren en 1 hora, hay que tomar líquidos 1 hora antes de comulgar y ya no hay problema con eso del ayuno. Si especifica, quienes pueden ajustarse a la regla anterior, la que había antes, desde la medianoche, puede hacerlo y es muy meritorio, pero no es necesario, no es obligatorio. Nos basamos en las 3 horas para los alimentos sólidos y 1 hora para los líquidos. Entonces, tomando en cuenta la razón que da el Papa San Pío X de cómo digiere el organismo, pues un chicle, ¿cómo lo digiere el organismo? Lo digiere como líquido. Entonces, con toda tranquilidad podemos tomar esa postura de decir, lo tomamos como líquido y entonces podemos masticar chicle 1 hora antes de que, eh, de que estemos nosotros, de que vayamos nosotros a comulgar, ¿ok? Entonces, decimos, aquí hablamos del probabilismo de una conciencia probable. No hablamos de duda, hablamos de lo probable, lo que los autores respetables me están dando como una opción, ¿ok? Entonces, para que puedan tomar ustedes eso como criterio, les va a ayudar mucho para poder tomar decisiones en su vida espiritual y no caer en el problema de los escrúpulos de, híjole, ¿y qué tal si es pecado, verdad? ¿Qué tal si es pecado mortal? ¿No? Me baso en el probabilismo, veo que hay una opinión probable, eso lo puedo hacer. Por eso dijimos los ejemplos. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Cuándo no puede seguirse la conciencia probable? Esto es importante conocerlo. Una opinión probable no puede seguirse en aquellos casos en que además del asunto de licitud o ilicitud, interviene la consecución de un bien necesario o la obligación de evitar un grave mal. Estos casos son principalmente 3. Vamos a ver estos casos entonces. En primer lugar, cuando se trata de la validez de un acto, no de la licitud, no de que es lícito, no de que es algo legal, sino de que es válido.
Así, no se puede administrar el bautismo con agua que probablemente no es natural, ni celebrar misa con vino que probablemente no es de vid, ¿sí? ¿Por qué? Yo puedo decir, esta agua probablemente no es agua natural, quizás es agua quinada, por decir algo. Ah, no puedo utilizar esa agua porque estoy en el riesgo de que el bautismo que administre no sea válido. Entonces no lo puedo hacer. Allí no puedo utilizar ese elemento. Tengo que buscar agua para poder realizar correctamente ese bautismo. Igual, pues me trajeron una botella de vino. El vino para consagrar tiene que ser puro de vid. Nos pasa, por ejemplo, que cuando pedimos a ciertas personas vino para consagrar, nos llegan a traer el vino llamado sangre de Cristo. El vino sangre de Cristo no es vino para consagrar, por más que se llame sangre de Cristo. Por algo le pusieron ese nombre, pero no es vino para consagrar. Entonces, ese vino no lo puedo utilizar para la misa. Entonces, necesitamos vino para consagrar. Si yo tengo otro vino que no es vino puro de uva, de vid, entonces no lo puedo utilizar para la misa. A ver, búscame vino verdaderamente para consagrar, porque ese es el vino que tengo que utilizar para la misa. No puedo exponerme a celebrar inválidamente una misa, máxime si voy a consagrar hostias para dar la comunión y que resulte que no son consagradas esas hostias y que la gente entonces no comulgue verdaderamente, ¿verdad? Que tome un pedazo de pan nada más. Entonces, en esos casos, cuando se trata de la validez de un acto, no podemos tomar la conciencia probada, ¿sí? Cuando se trata de evitar un peligro espiritual para nuestra alma, por ejemplo, una acción próxima de pecar, pues es que a lo mejor eso no es pecado mortal. No te vas a arriesgar, como decíamos antes. No voy a exponerme a cometer el pecado mortal. Se trata de un grave riesgo para mi alma. No puedo dejarme basar nada más en la probabilidad. Y el tercero, cuando hay que evitar un grave daño espiritual o material de nuestro prójimo. Así, un médico no puede recetar un remedio probablemente perjudicial. En estos casos, si no se puede llegar a la certeza, hay necesidad de seguir la opinión más probable y segura, siéndonos prohibido seguir la simplemente probable. Allí sí, decíamos el probabiliorismo, lo que es más probable. No podemos basarnos en simplemente probable. Entonces estamos hablando ya de que no podemos dañar o arriesgarnos a dañar ni espiritual ni materialmente a nuestro prójimo. ¿Ok? Entonces, eh, esto es con respecto a la conciencia. Sí es importante el hecho de que nosotros podamos analizar todas estas cosas para que podamos distinguir cuál es nuestra conciencia, cuál es realmente la conciencia que tenemos con respecto a las cosas que hacemos para ver si estamos actuando con una conciencia recta, con una conciencia cierta, con una conciencia verdadera, o si estamos cayendo en una conciencia falseada, una conciencia escrupulosa, una conciencia estrecha, una conciencia perpleja, cauterizada, laxa, etcétera. Todo eso lo tenemos que ver. En la práctica podemos decir, para uno en lo personal, tengo que ver cuál es mi conciencia para que yo me cuide espiritualmente, para que yo pueda analizar cómo tengo que regir mi conciencia, cómo tengo que formarla, cómo tengo que enmendarla cuando tengo algún problema de conciencia. Eso lo tengo que ver. Pero podemos ver que en ocasiones, pues un padre de familia, pues sí necesita saber cómo es la conciencia de sus hijos para poder conducirlos, para poder dirigirlos correctamente. Entonces, por eso tenemos que ver, no solamente a ver, mi hijo, el mayor, qué conciencia tiene, mi hija, qué conciencia tiene, sino cómo le hago para conducirlos, cuál es la apreciación que ellos tienen, por qué piensan que esto es pecado, por qué ven pecado en estas cosas, etcétera. Todo eso lo tienen que ver los padres de familia. Entonces,
lo ideal es que los padres de familia tengan una conciencia recta, una conciencia bien formada, para que puedan ilustrar a sus hijos, que puedan darles una correcta dirección. De aquí podemos nosotros deducir entonces de que si los padres tienen una buena conciencia, pues los hijos con toda tranquilidad van a poder decir, mamá, a ver, y esto es pecado, a ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Va a ser pecado venial o va a ser pecado mortal? Y con esa confianza que tienen los hijos de acercarse a los papás, pues van a poder tener una buena formación de su conciencia. Es importante también porque en la práctica yo me he encontrado mucho con casos, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que tachan a los papás, sobre todo a la mamá, de ser de conciencia escrupulosa, aun y cuando no lo sean, ¿sí? Y si no siendo de conciencia escrupulosa, las tachan como escrupulosas, pues imagínense cuando ciertamente son escrupulosas, ¿verdad? Con mayor razón. ¿Y qué es lo que sucede en consecuencia? Pues que no les hacen caso. A ver, mija, esa blusa, ese vestido, ese pantalón, no lo puedes usar. Mira que está muy escotada la blusa, que está muy corta la falda, que está muy ajustado el pantalón. Mamá, es que tú eres muy escrupulosa, tú ves pecado en todas partes, por eso dices, pero no, no es para tanto, no exageres. A ver, seamos honestos, veamos rectamente, objetivamente, qué es lo que está pasando. Porque en ocasiones el mismo joven, la misma señorita, puede estar engañando a su papá o a su mamá, diciéndole, eres muy exagerada, tienes conciencia escrupulosa, porque me quiero salir con la mía, quiero vestirme de esta manera. Entonces, o tengo yo una conciencia falseada, no me estoy dando cuenta del problema, o estoy engañando a mis padres o pretendiendo engañarles, diciendo que ellos son los que tienen la conciencia deformada. O realmente tenemos nosotros entonces que ser honestos y decir, pues sí, sé que es pecado vestir de esta manera, sé que esta ropa no es la adecuada, pero quiero vestir así. Ah, ya sabemos que tiene una conciencia recta, pero que está obrando mal. Hay que corregirle entonces, ¿verdad? Ah, sabes que está mal y de todas maneras sabes que sí, pues no vas a salir entonces, ¿verdad? Pues no te doy el permiso. ¿Para qué le damos el permiso si sabemos que tiene esa mala actitud? Entonces, todo esto es importante, decimos que lo conozcamos, que lo apreciemos, que formemos adecuadamente nuestra conciencia para nosotros y cuando se tiene cura de almas, cuando se tiene cuidado de las almas, pues con mayor razón para poder orientar a los demás y que no se caiga en ese tipo de engaños. Es que a lo mejor soy yo, ¿verdad? A lo mejor soy yo quien estoy viendo mal esto, a lo mejor sí es cierto y estoy exagerando. Bueno, pues hay que salir de la duda. Por eso en la teología incluso pues es fácil determinar, a ver, el escote llega hasta aquí, pecado venial, llega hasta más acá, pecado mortal. La falda llega a tal grado, es pecado venial. La falda sube más, es pecado mortal. Podemos determinar en base a eso cuando se cae en pecado, cuando no, cuando es pecado venial, cuando es pecado mortal, para que nos ajustemos a eso y podamos formar adecuadamente nuestra conciencia. ¿Ok? Entonces, espero que podamos ya con todo esto que hemos dicho de la conciencia, estudiar bien para que pasemos dentro de 2 semanas a lo que va a ser el pecado. Entonces, como les decía, esta materia nos da para muchas preguntas, para muchas dudas, con toda confianza, me mandan los mensajes, me preguntan al respecto para que podamos explicar un poquito más o si vemos que hay algo que no queda muy claro, que podamos extendernos un poquito más en la siguiente clase. Lo importante es que esto nos quede bien claro para que podamos tomar mejores decisiones al respecto. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, pues terminamos con una oración. Ya falta un minuto para que den las 9. Eh, Tuvimos cambio de horario el día de hoy. Estamos con el mismo horario
Hermosillo, Sonora, 1 hora menos que la Ciudad de México, Guadalajara, etcétera. Entonces, para que ya nos ubiquemos con este horario en adelante, ¿sí? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que descansen. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios para el curso de espiritualidad, y dentro de 2 semanas nuevamente con el curso de moral. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Para servir.